Buenos días. Continuamos y tengo el placer de presentaros a Carlos Arturo Carvajal. Su currículum lo tenéis en el programa, pero entre otras cosas podemos mencionar que es asesor de prevención integral de la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Delito, psicólogo de la Universidad de los Andes, fue director de la Unidad Coordinadora de Prevención Integral de la Alcaldía Mayor de Bogotá, es asesor y evaluador de proyectos y participó y es coautor de la Declaración de Principios Rectores de la Reducción de Demanda de Drogas aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en junio de 1998. No he tenido la ocasión de encontrarme con él anteriormente, entonces saludarlo efusivamente, agradecerle que una vez más esté con nosotros y, como en otras ocasiones, el año pasado tuvimos la ocasión de participar ambos en una reunión en Quito, en la que colaboramos con el COMSEP, el Departamento Nacional que lleva la unidad de drogas en Ecuador, justo en el momento en el que estaban aprobando la constituyente y que el tema de nuevas actuaciones en materia de drogas era un tema determinante. Pues gracias y sin más te cedo la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Con perdón de usted, yo quisiera... Es que hace calor. Chaqueta. Un agradecimiento muy afectuoso a la Comunidad de Madrid y a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción por esta gentil invitación. Entramos en materia. Yo quiero hacer primero dos pequeñas observaciones. Una es que lo que yo voy a presentar en esta ponencia no necesariamente es el discurso oficial de las Naciones Unidas. Para quienes deseen conocer más específica y precisamente esa visión oficial de las Naciones Unidas, pues están a disposición de todos ustedes las referencias formales, que son de adelante hacia atrás la última declaración de la Comisión de Estupefacientes luego de su reunión a comienzos de este año en Viena, las convenciones internacionales, la declaración política surgida en la sesión especial de la Asamblea General de la ONU en el año 1998 y más específicamente en el tema del consumo, la declaración de principios rectores de la reducción de la demanda de drogas. En segundo lugar, he traído una presentación quizá un tanto extensa en cuestión de datos y de detalles específicos, pero prefiero poner a disposición de ustedes y de las entidades organizadoras la información más amplia posible. Sin embargo, trataré en aras del tiempo y de la participación de todos ustedes de centrar la presentación en los aspectos más sustanciales. Primero, considero pertinente presentar a ustedes unos datos básicos sobre Colombia que van a ayudar posiblemente a entender un poco más el lugar de Colombia en esta dinámica mundial de la producción y el tráfico de sustancias ilícitas. Es un país que tiene una extensión de un poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Más o menos 2/3 partes de la extensión territorial de Colombia tiene una amplia superficie boscosa. Hay un territorio selvático. Colombia es un país con una alta densidad de población, pero también un país donde todavía no sería del todo insólito saber que un tigre devoró a un indígena en días pasados, o que un grupo de exploradores puede extraviarse en la montaña o en la selva. Eso significa que Colombia, como buena parte de los países del trópico, tiene una amplia extensión territorial en la cual no hay presencia del Estado o la presencia es débil y hay una proporción significativa de tierras que puede ser dedicada a distintos fines, entre ellos el cultivo de ilícitos como la coca y la amapola. Tiene una extensa frontera terrestre con los países vecinos y también tiene un territorio de playa muy extenso, poco más de 3.000 kilómetros en el Mar Caribe y cerca de 1.800 kilómetros en el Océano Pacífico.
Estos son algunos indicadores de Colombia tomados del último informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Ocupa el puesto 77, en los últimos 10 años se ha movido entre el 60 y el 77. La esperanza de vida al nacer es 73 años, una tasa de alfabetización adulta de cerca del 93%, un Producto Interno Bruto per cápita de alrededor de $8.600. La prevalencia de vida o consumo de sustancias ilícitas alguna vez en la vida es más o menos 9% y la prevalencia último año de alrededor de 2.6%. Estos son unos indicadores demasiado gruesos, los índices de prevalencia vida y prevalencia último año. Quiero que sean tomados simplemente como una indicación de cuál es el nivel máximo de población que alguna vez en la vida o alguna vez en el último año hizo uso de sustancias ilícitas. La mayoría de los epidemiólogos consideran estos indicadores bastante útiles en términos de comparaciones entre países y de comparaciones entre un año y otro en un mismo país, pero a quienes trabajamos en el tema nos obligan a reaccionar porque muchas veces, especialmente en la comunicación social, se asumen estos indicadores como una medida del abuso de sustancias o como una estimación del número de personas con problemas de dependencia, lo cual está muy lejos de ser cierto. Sin embargo, a propósito de comparaciones, ustedes podrían encontrar que la prevalencia de vida y la prevalencia último año de sustancias ilícitas como la cannabis, la cocaína y la heroína son considerablemente mucho más bajas que las de la gran mayoría o todos los países de Europa y de los países de América del Norte. Eso porque quisiera puntualizar desde ya que la producción de cocaína y heroína en Colombia, inclusive también la producción de cannabis, es en mucho o primordialmente una producción con fines de exportación y no de consumo interno. La problemática de las drogas y el delito en Colombia está asociada al prolongado conflicto armado interno. La crisis humanitaria que afecta a una amplia proporción del territorio nacional es más aguda en áreas con presencia de cultivos ilícitos, en la que tienen con mayor frecuencia las confrontaciones armadas y las acciones violentas de grupos delincuenciales. Mientras que en los municipios donde no hay coca, la tasa de homicidios es de 24,4 por 100.000 habitantes, en los municipios productores de coca, los asesinados casi se cuadruplican y llegan a una tasa de 90,3 por 100.000 habitantes. La existencia de cultivos ilícitos controlados por grupos armados irregulares en asocio con carteles de la droga ha ocasionado el desplazamiento forzado de miles de campesinos, además de un grave deterioro ambiental, estancamiento de la agricultura tradicional y debilitamiento de la economía campesina. Voy a tratar de hacer énfasis en correspondencia con el título del evento y de la ponencia a lo que son implicaciones de orden económico y particularmente de la economía social. La dinámica del narcotráfico ha interferido con las relaciones internacionales de Colombia, en especial con los países vecinos y muy específicamente con Venezuela y Ecuador, a causa de las fumigaciones aéreas de los cultivos, el desplazamiento de la población vinculada a esos cultivos y la violencia que genera el binomio narcotráfico-actores armados. Las exportaciones de productos agropecuarios y manufacturados de Colombia hacia Venezuela y Ecuador se han afectado severamente. Alrededor del 70% de las exportaciones de Colombia son hacia los países vecinos y en especial hacia Venezuela y Ecuador. El narcotráfico es la principal fuente de financiamiento de los grupos armados ilegales, determinante de su crecimiento numérico, su expansión territorial y su fortalecimiento bélico y logístico. El involucramiento de estos grupos en la producción y el tráfico de drogas ha sido ampliamente reconocido como una fuerza motriz en la intensificación y la degradación del conflicto armado interno. Una implicación especialmente notoria del narcotráfico es lo que tiene que ver con la corrupción y con una alteración o mixtificación de la realidad económica por sobornos, dádivas, sobreprecios y por una cooptación del narcotráfico a funcionarios públicos, integrantes de la fuerza militar y de policía, miembros de corporaciones públicas, en especial consejos, asambleas, congresos, así como a periodistas, empresarios, líderes cívicos y religiosos y muchos ciudadanos del común.
Los cultivos ilícitos en Colombia ocasionan en promedio la pérdida de 200.000 hectáreas de bosque nativo cada año. La deforestación a su vez aumenta las tasas de extinción de numerosas especies de plantas y animales. Colombia es el segundo país con la mayor biodiversidad en el mundo, luego de Brasil o conjuntamente con Brasil. Se suma a esta deforestación la contaminación del suelo y los cuerpos de agua con los químicos utilizados en los cultivos ilícitos y en el procesamiento, pero a su vez la erradicación de los cultivos mediante fumigación aérea produce efectos colaterales nocivos en áreas vecinas y desplazamiento de la siembra ilícita hacia nuevas zonas. Una relación de los principales impactos. Yo he entendido, Gerardo, que esta presentación va a quedar a disposición de todas las personas en la página web de la FAD, entonces voy a tratar de no hacer una lectura detallada de cada diapositiva, las presento a ustedes y las dejo a consideración porque creo que todos quisieran seguramente ampliar o profundizar sobre este tema. Una observación a propósito de fumigaciones aéreas. Las cosas hay que ponerlas en una balanza. De una parte, el glifosato, que la sustancia que se utiliza es el herbicida más utilizado universalmente. Es una sustancia relativamente inocua cuando se utiliza apropiadamente. Se usa en la horticultura, la floricultura, la silvicultura y todas las ramas de la agricultura. Pero es importante hacer dos precisiones. El uso recomendado por su fabricante Monsanto es mediante la aspersión manual y no mediante la fumigación aérea. Y esa fumigación aérea puede ser especialmente nociva cuando se hace más allá de 10 metros de altura sobre la superficie. En segundo lugar, lo que es especialmente nocivo de la fumigación, más que el uso o la aplicación del herbicida glifosato, son los surfactantes que se le agregan para hacer mucho más eficaz su acción, su acción como herbicida. Otra observación es importante hacer es que en Colombia es muy difícil realizar aspersión manual o erradicación manual de cultivos ilícitos por la presencia de grupos armados irregulares que atentan contra esas labores de erradicación. Bueno, la demanda de drogas incentiva el narcotráfico, es una obviedad y fomenta las actividades ilícitas entre el campesinado y los sectores populares urbanos. Según estudios de UNOS, el valor del mercado de drogas ilícitas excede el Producto Interno Bruto del 88% de los países en el mundo y la venta de drogas alcanza un 14% de todas las exportaciones agrícolas y excede el valor de las exportaciones agrícolas legales en América Latina. Los principales mercados de drogas en el mundo en términos regionales son Norteamérica con 44%, Europa con 33%, Asia con 11%, Australia con 5%, África con el 4% y América Latina y el Caribe con solamente el 3%. Colombia tiene, entre muchas particularidades, que es el único país del mundo donde han confluido la producción, el procesamiento y el tráfico ilícito de 3 especies vegetales con poderes psicoactivos: la marihuana, la coca y la amapola. La siembra intensiva de coca fue precedida por la marihuana, que perdió importancia como consecuencia de la expansión de la producción en los Estados Unidos y Europa. La cocaína ha tenido su apogeo desde finales de los años 80 y en los años 90 surgieron los cultivos de amapola y la producción de heroína. Entonces, a propósito de amapola y heroína, es importante hacer una precisión, es que en la última década se muestra una curva ascendente y luego descendente de reducción en los cultivos. Podríamos decir que hoy en Colombia no hay más de 5.000 o 6.000 hectáreas cultivadas de amapola frente a un pico de 10 o 15.000 hectáreas hace cerca de 10 años. Algunas de las causas internas: la inequidad económica, la larga historia de conflictos armados, la ubicación estratégica del país en la geografía global, la concentración de la tierra y la debilidad institucional como factores causales que han contribuido a hacer de Colombia un gran centro de tráfico de drogas ilícitas y el mayor productor de coca del mundo. Una relación más detallada de causas internas.
Una de las principales áreas de afectación del narcotráfico en la vida del país y en su economía social es la concentración de tierra por parte de grupos de narcotraficantes, que está muy vinculada a este fenómeno de compra masiva y expropiación o apropiación indebida de tierras como parte de la dinámica de acumulación. Se estima en 4,4 millones de hectáreas la extensión de las tierras de las que se han apoderado los narcotraficantes en los últimos años. El total en los últimos 11 años equivale a 10,8% de la superficie agropecuaria del país. El área total dejada de cultivar como consecuencia del desplazamiento forzado en los últimos 11 años ascendería a 1.118.401 hectáreas, cerca de un 25% del total del área cultivada. En términos más específicos, de afectación sobre la economía campesina, 55,5% de los grupos familiares desplazados tenía tierra, de los cuales a un 94% se les despojó o tuvieron que abandonar la propiedad, y 79% dejar sus animales, de los cuales 92,4% los perdieron ya sea como activos o como capital de trabajo. Algunos indicadores económicos sobre la afectación de las familias campesinas como consecuencia del desplazamiento en términos económicos. Esta expresión "me vende o le compro a la viuda" es una frase que dice con extremada crudeza cómo es la dinámica de la apropiación indebida de tierras por parte de los grupos de narcotraficantes, es decir, la amenaza, la coacción, la intimidación. Y quisiera, luego de esa posiblemente muy extensa y espero no demasiado redundante y detallada vinculación del fenómeno del narcotráfico al conflicto armado interno, hacer algunas precisiones. Aunque se ha documentado la estrecha relación entre conflicto armado y narcotráfico, también se evidencia la necesidad de no caer en las siguientes falacias o exageraciones. La primera, que los grupos armados en Colombia solo buscan un beneficio económico. Es decir, no se puede soslayar la causalidad política, socioeconómica que tiene el conflicto armado interno en Colombia y atribuírselo enteramente a la dinámica del narcotráfico. Segundo, que acabar la droga pondría fin al conflicto armado. Eso sería tan iluso como pretender que el problema del narcotráfico es un problema exclusivamente de Colombia, de los países andinos o de la generalidad de los llamados países productores. Tercero, que acabar el conflicto pondría fin al narcotráfico, que mientras haya droga habrá conflicto armado y que en la tarea de acabar la droga todo vale. Algunos indicadores como referencia sobre la extensión de los cultivos de coca en Colombia. En este punto yo simplemente quisiera hacer unas observaciones de carácter general fundamentadas en esas cifras que ustedes encuentran ahí y que son cifras oficiales, producto del último censo de cultivos de coca realizado en asocio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a través de su Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, que es un programa global, con el gobierno colombiano a través de las instituciones encargadas oficialmente de este tema. Una es que en los últimos 10 años se ha observado una relativa oscilación en cuanto al tamaño de los cultivos ilícitos, sin que se pueda afirmar que después de grandes esfuerzos e inversiones hay una disminución considerable o sustantiva de la extensión de estos cultivos. Dos, que uno de los fenómenos más inquietantes de las labores de erradicación, particularmente la erradicación forzada a través de la fumigación aérea, es el desplazamiento de los cultivos, lo que universalmente se ha llamado el efecto de globo. Entonces, independientemente de las cifras precisas de extensión de esos cultivos, es importante anotar que hoy en día hay cultivos de coca en 24 de los 32 departamentos del país. Hace 10 años solamente 10 o 12 departamentos de 32 tenían presencia de cultivos ilícitos. Una observación muy importante es que
ha disminuido el tamaño promedio de los lotes de coca. Entonces hace 10 o 15 años se podían encontrar cultivos que tenían extensiones de 50 o 100 hectáreas. Hoy en día es muy difícil encontrar cultivos que tengan una extensión mayor a 1 hectárea, lo cual significa que los cultivadores y especialmente los grupos que los controlan se han acomodado a las contingencias de la lucha contra esos cultivos. Entonces, digamos que mientras que a través de la observación aérea hace 10 o 15 años se podían ver, entre comillas, las manchas de los cultivos, hoy en día es muy difícil ese tipo de identificación porque los cultivos están entreverados y entremezclados con cultivos de productos agrícolas tradicionales. La otra observación es que la tecnificación no solamente es de alguna manera un patrimonio de las acciones institucionales, sino quizá en mayor medida de la dinámica de la producción y el tráfico ilícito de sustancias. Dicho de otra manera, ha habido una impresionante tecnificación de los cultivos y el procesamiento, de tal manera que mientras que hace 10 o 15 años los cultivos producían una o máximo 2 cosechas al año, hoy en día se encuentra una cifra de 4,5 cosechas al año y un incremento en la productividad de esos cultivos. Eso para decir que más allá de las cifras sobre extensión de los cultivos, la producción se mantiene constante e inclusive en aumento. Eso que acabo de decir se puede ver más detalladamente en el último párrafo de esta diapositiva. Según la información suministrada por los cultivadores, el promedio anual de rendimiento de clorhidrato de cocaína alcanzó 7,7 kilogramos por hectárea, comparado con 4,7 kilogramos obtenidos anteriormente, es decir, hace 5 o 10 años. Se reporta una disminución en el tamaño promedio de los lotes, la aspersión aérea continúa intensificándose y por cuarto año consecutivo supera las 130.000 hectáreas. Hay también un esfuerzo importante y una inversión considerable de recursos en materia de erradicación manual. El total de la erradicación en el año 2008 suma 230.000 hectáreas. Estos son algunos datos importantes tomados del último censo oficial de cultivos ilícitos en el año 2008, una producción potencial de cocaína de 430 toneladas métricas, que representa un porcentaje de 51% de la producción global en el año. Para la cocaína y la heroína, una observación importante, aunque en Colombia está alrededor del 60% de los cultivos de coca, los grupos de narcotraficantes colombianos controlan aproximadamente el 85% del total de la producción de cocaína. Es decir, hay una fuerte presencia de grupos de narcotraficantes colombianos también en Perú y en Bolivia. Para la cocaína y la heroína, el coste de la producción y el procesamiento en los países de origen solo equivale a 1 o 2% del precio al detal en los países consumidores. Eso es cierto también para los fabricantes de estimulantes anfetamínicos, y solo los productores de cannabis en los países ricos reciben una participación sustancialmente mayor del precio al detal. Creo que tenemos muy poco tiempo y yo quiero llegar al punto de las consideraciones para el debate. En todo caso, dejo aquí a consideración de ustedes algunas cifras sobre lo que es la economía mundial de las drogas ilícitas y el papel que en ella representa Colombia. La doctora Patricia Llerena ya nos hizo una exposición detallada sobre lo que es la propuesta de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Yo quiero, para no correr el riesgo de dejar lo que me parece más sustancial, plantear lo siguiente. Las tesis por la liberalización o la legalización de las drogas son tan vigorosas como las tesis a favor del prohibicionismo. El debate contra la guerra a las drogas ocupa millones de páginas de libros y artículos
y muchos miles de horas de foros, eventos académicos y programas de televisión. Son incontables los nombres de brillantes escritores, periodistas, investigadores, cronistas académicos y miembros de reconocidas organizaciones no gubernamentales, así como figuras destacadas de la gestión pública que han sustentado con evidencias y argumentos filosóficos, sociológicos, económicos, políticos y de derecho su oposición al prohibicionismo. Internet ofrece en este sentido una panorámica inconmensurable de hechos, datos, testimonios, etc. En el centro del debate se encuentra la política internacional sobre drogas y el papel que en ella desempeña la Organización de las Naciones Unidas. 3 precisiones al respecto. Primero, la posición de las Naciones Unidas no expresa, ni en este caso, ni en ningún otro foro, la visión particular de los funcionarios, consultores o expertos que trabajan en el sistema de las Naciones Unidas y sus agencias, en este caso la Oficina contra las Drogas y el Delito. La posición de las Naciones Unidas es la que por consenso o mayoritariamente han adoptado los Estados miembros de la ONU en sus instancias de deliberación y decisión. Los Estados miembros de la ONU, a su vez, están representados por sus gobiernos, cuyas visiones y posturas no necesariamente son coincidentes con las de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de sus respectivos países. Ningún Estado miembro de la ONU ha propuesto formalmente la revisión o la modificación o la derogatoria de las convenciones internacionales en esta materia, ni ha expresado su oposición a las sucesivas declaraciones y resoluciones formuladas en las últimas décadas. Llama la atención la ausencia de expresiones críticas o de oposición al actual estado de cosas en esta materia por parte de estados que en sus territorios tienen políticas más flexibles o liberales frente al tema. La llamada comunidad internacional no necesariamente es una comunidad de iguales, puesto que el mundo es desigual. Eso para decir que la expresión comunidad internacional posiblemente es más un eufemismo que una realidad, es decir, lo que hay de por medio en este tema es una correlación de fuerzas desiguales. Quizá nada identifica tanto a los regímenes conservadores y de izquierda como su insoslayable coincidencia frente al tema de las drogas ilícitas. Los detractores de la política internacional prohibicionista han sido tan lúcidos en su argumentación como ineficientes a la hora de formular propuestas concretas, realistas y viables de legalización de las drogas. La retórica no es patrimonio exclusivo de los prohibicionistas, está a cada lado del debate. La mayor fortaleza de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, a mi juicio, es el carácter de sus miembros principales. Son expresidentes y otros exfuncionarios públicos, es decir, no personas que de la comodidad de la vida civil hacen un señalamiento en esta materia. Y su mayor mérito es la formulación de una posible política de diferenciación y legalización gradual de las drogas ilícitas según el daño relativo asociado a cada tipo de sustancia. En otras palabras, la cocaína y la heroína de un lado y la cannabis de otro lado. La revisión y la posible reforma de la política internacional sobre drogas pasa por la construcción de consensos al interior de los Estados miembros de la ONU. La pregunta que surge es, ¿existen dichos consensos al interior del Estado colombiano, o español, o suizo, o sueco, o estadounidense, o ruso, u holandés, por ejemplo? ¿Prevalecen al interior de cada Estado mencionados y otros las posturas partidarias de mantener el actual régimen o de reformarlo? Si no tenemos respuestas para esos interrogantes, ¿qué tanto entonces estamos avanzando?